Vamos, alguien. Así que estoy emocionado de compartir la palabra de Dios. Sé que cada vez que hablamos sobre el matrimonio, de alguna manera, eso puede hacer que algunos de nosotros nos sintamos fuera de lugar, porque tal vez hoy estás aquí y no estás casado, o estás atravesando una etapa de soltería, o incluso sinceramente una etapa de soledad. Y sé que tal vez algunos de ustedes están aquí hoy y han pasado o están pasando por un divorcio. Has pasado por el divorcio varias veces. Y cuando hablamos sobre el matrimonio, parece que como que, pastor, eso está bien. Como que el matrimonio es maravilloso y deberíamos mantener a Cristo en el centro. Pero, ¿qué hago con los pedazos rotos que tengo en mis manos? Tal vez los pedazos rotos del divorcio, o los pedazos rotos de una relación rota, un matrimonio roto, o la ruptura de la soledad. Hoy quiero decirte que hay algo especial acerca del Dios al que servimos, que Jesús era carpintero y Él se especializaba en tomar cosas rotas y volver a unirlas a todos. Así que si estás sosteniendo la ruptura de tal vez un matrimonio pasado, o incluso tu matrimonio actual, o tal vez como la soledad, puedo decirte hoy que nuestro Dios puede trabajar con tu quebranto. ¿Alguien? ¿Puedo escuchar un amén? Iglesia radiante. Bueno, tengo una palabra del Señor que quiero compartir. Se encuentra en la epístola a los Efesios en el capítulo 5 y realmente habla sobre lo que significa vivir una vida de matrimonio piadoso. Y esto es lo que dice en el versículo 21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y esposas, sométanse a sus propios esposos como lo hacen al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, purificándola mediante el lavado del agua por la palabra, y para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, arruga o defecto. Pero para ser santos y ser irreprensibles de la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Y el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Al fin y al cabo, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimentan y lo cuidan, del mismo modo que Cristo cuida de la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa, y los dos serán una sola carne. Y este es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Padre, oramos hoy para que nos hables a través de tu palabra. Padre, no nos hemos reunido aquí para escuchar un sermón, sino que nos hemos reunido aquí para escuchar una palabra de Dios. Y oro por cualquiera que esté sosteniendo los pedazos rotos de su situación. ¿Podrías volver a unirlos? Oro para que cada matrimonio sea bendecido y se fortalezca. Pido por los matrimonios en crisis y por quienes viven su soltería ahora. Haznos más fuertes, Dios. Señor, te pedimos una palabra de Dios y oramos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Amén. Bueno, una de las cosas que reconozco es que muchos de nosotros hemos llegado a una definición errónea de matrimonio, porque la cultura nos dice lo que es el matrimonio. De hecho, vivimos en una época en la que casi la mitad de los matrimonios dentro de la iglesia terminan en divorcio y fracaso. Y esto no es para condenar a nadie, sino para poner de relieve un problema cultural que tenemos. De hecho, un abogado lo señala, que Enfocado en la Familia publicó un artículo recientemente y dijeron que de cada 5 matrimonios en los Estados Unidos de América, en 3 de ellos se firma un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial es un acuerdo legalmente vinculante para hablar sobre qué pasará si se divorcian, qué van a experimentar y cómo se van a dividir los recursos. Es casi como si nuestra cultura estuviera planeando para el fracaso, y fue recientemente.
Un abogado publicó una especie de artículo sobre todos los acuerdos prenupciales que ha leído recientemente y no podía decir nombres por motivos de confidencialidad, pero me encanta lo que dijo respecto a algunos de los acuerdos prenupciales que están surgiendo hoy en día. Un acuerdo prenupcial tenía una cláusula que decía esto, que si la esposa gana más de 15 libras después de los primeros 3 años, la esposa debe pagar una penalización de $3,000 por cada libra. Eso es hilarante y triste. Otro, esto es cierto, de un abogado real. Él dice esto, que la suegra solo puede quedarse en la casa 7 días en total durante un año calendario. No sé, no puedo ni escribirlo. Estoy bromeando. Aquí va otro. Debe haber un mínimo de intimidad 3 veces por semana o se requiere una compensación por cada vez que no ocurra. No pasó. Vamos, alguien. Estoy bromeando. Esto es hilarante. Esto es un reflejo de nuestra cultura y aunque suene gracioso, es un reflejo de dónde estamos realmente. Y la pregunta que vamos a hacernos es, ¿por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Por qué está lleno de tantos altibajos y por qué es tan atacado? Lo que vemos es que la Biblia comienza con un matrimonio y también termina con un matrimonio. De hecho, vemos que la Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva uniéndose juntos. Y la Biblia también termina con un matrimonio con Cristo siendo el novio, casándose con la novia que es la iglesia, que somos tú y yo. Y vamos a tener la cena de las bodas del Cordero y vamos a celebrar esta unión. El primer milagro de Jesús fue en una boda. Así que vemos que el matrimonio está presente a lo largo de toda la Escritura. Pero algo que reconozco es esto. El diablo no apareció en escena cuando Adán estaba solo. El diablo apareció en escena cuando él se casó. Y lo que reconozco es que el enemigo no es que odie tu matrimonio. Y muchas veces, muchos de nosotros experimentamos los mayores ataques a través de nuestra relación. De hecho, si todos podemos ser honestos hoy, nuestros mayores dolores no vinieron de personas que no conocíamos, sino que nuestro mayor dolor vino de las personas más cercanas a nosotros y la mayoría de las veces de nuestros cónyuges. Así que lo que quiero hacer hoy es darles un modelo. Y sé que el pastor Aaron habló sobre esta escritura la semana pasada, pero quiero profundizar un poco más en lo que significa tener un matrimonio piadoso. El apóstol Pablo dedica las primeras partes de Efesios dándonos una gran teología, hablándonos de quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él, contándonos sobre nuestra salvación, cómo nos acercamos a Dios, cómo fuimos salvos solo por gracia y cómo somos su obra maestra. Nos dio una teología tan profunda en los primeros capítulos y luego hace una transición en el capítulo 5 hablando sobre el matrimonio y la familia. Y realmente lo que está diciendo es esto. No puedes tener una teología profunda pero prácticas superficiales en tu familia. Es decir, no puedes ser tan profundo espiritualmente y sin embargo no saber cómo tratar a tu esposa o a tu esposo. Es decir, no puedes gritar en la iglesia y levantar las manos en adoración, pero luego de camino a la iglesia estabas insultando a tu cónyuge. Vamos, alguien sabe de lo que hablo, ¿verdad? Lo que él está diciendo es esto. El trato que le das a tu cónyuge es un reflejo de tu caminar con Jesús. Así que si tienes un mal matrimonio, básicamente está diciendo que tienes una mala relación con Dios. Porque si no puedes tratar bien a las personas que sí puedes ver, vamos, ¿cómo vas a tratar bien a las personas y al Dios que no puedes ver? Así que esto es un recordatorio de eso. Entonces, lo que hace Pablo es presentar un marco bíblico de cómo debería ser un matrimonio. Y el primer punto que quiero compartir hoy es simplemente este. El enemigo no destruye los matrimonios. Él tiende a hacer que se desvíen. Me gusta lo que dice en el versículo 21 del texto que acabamos de leer, que debemos someternos mutuamente los unos a los otros. Ahora, hay una sumisión mutua que ocurre. ¿Qué significa eso? Hay un servicio mutuo entre ambos. Hay una intención mutua de ser intencionales el uno con el otro. Hay una oración mutua el uno por el otro.
Hay una humildad mutua hacia el otro. Y lo que reconozco es que el matrimonio se desequilibra cuando no hay una sumisión mutua entre ambos. De hecho, lo que reconozco es esto. Pablo no menciona al enemigo aquí, pero nos muestra el ambiente en el que el enemigo actúa. Él actúa en un matrimonio donde los dos no se someten mutuamente el uno al otro. Ese es el ambiente. Es cuando nuestra actitud está equivocada. Es cuando a menudo estamos tan... La sumisión no es solo un rol en el que debemos caminar, sino que es una actitud que debemos tener hacia nuestro cónyuge. Es cómo actuamos. Es cómo estamos listos, no para pelear con nuestro cónyuge, sino para pelear por nuestro cónyuge. Y no solo para lanzar golpes en discusiones con ellos, sino para lanzar golpes al diablo que está atacando a tu cónyuge. Como ves, muchas veces nos distanciamos de los matrimonios porque dejamos de escuchar, dejamos de perseguir, dejamos de rezar, dejamos de priorizar y nos distanciamos. Y ahora vemos que muchas personas no simplemente dejan de amar, se desvían de la intencionalidad. Así pues, Pablo inicia este texto diciendo que debemos someternos mutuamente los unos a los otros. Ahora, rápidamente, antes de continuar, Pablo establece algunos requisitos previos en los que tal vez ni siquiera hayas pensado. Pero en el versículo 18, él dice que asume que tú, como creyente, todos estamos llenos del Espíritu Santo. Él asume que tanto el esposo como la esposa están llenos del Espíritu Santo, no llenos de nuestras pasiones. No llenos de nuestra ambición egoísta, no llenos de nuestro propio orgullo, sino que estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que me lleva a mi segundo punto. Dios no diseñó el matrimonio solo para sobrevivir, sino que lo diseñó para que podamos reflejar nuestra relación con Cristo. El matrimonio está diseñado para reflejar a Cristo. Si el mundo tomara una foto de tu matrimonio actual o incluso de tu futuro matrimonio, la pregunta es, ¿cómo se vería? ¿Se vería como dos personas persiguiendo cada una su propio llamado, sus propios intereses? ¿O se vería como una sola unión, una sola tribu, un solo pueblo, una sola persona juntos, reflejando la relación que Cristo tiene con la iglesia? Así que él comienza a definir eso y a mostrar cómo debe verse, a dejarlo claro para ti y para mí. Él dice en el versículo, en los primeros versículos, dice esto: las esposas deben someterse a sus propios esposos como lo hacemos con el Señor. Ahora, esa palabra sumisión, especialmente para muchas mujeres en nuestra cultura, son palabras que provocan pelea. ¿Puedo escuchar un amén, alguien? Vamos, algunas quieren pelear, yo no me voy a someter a ningún hombre. ¿Quién crees que soy? ¿Quién eres tú para que yo me someta a ti? Más bien, tú deberías someterte a mí. Vamos, alguien. Y entiendo esa palabra a veces puede ser mal utilizada y realmente creo que hay muchos esposos que la han mal utilizado o sinceramente la han malinterpretado. De donde viene esa palabra es de sumisión. Es una palabra compuesta y el sub es de donde obtenemos la palabra submarino. Significa ponerse debajo, ponerse debajo. Pero la segunda parte de la palabra sumisión es la palabra misión. Es como, es ponerse debajo de una misión, un llamado, una dirección. Lo que significa esto: una esposa no puede someterse o no puede tener sumisión a menos que el esposo haya establecido una misión clara. Así que lo que vemos en nuestra cultura es que estamos llenos de muchos hombres que no tienen una misión sobre su matrimonio, una misión sobre su familia, una dirección, un llamado, una visión, una declaración de propósito que tengamos sobre nuestros matrimonios. Y como resultado, es difícil que alguien se someta a algo que aún no ha sido establecido. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Alguien? Así que lo que Pablo nos está diciendo hoy es que los hombres necesitan establecer una misión clara y convincente para que la esposa pueda someterse a ella. Cuando caminé por aquí esta mañana, no van a creer lo que vi, todos.
Vi a varios voluntarios, personas que son parte del equipo de ensueño aquí en esta casa, en Radiant Church, casi digo Motivation Church, amigos. Vamos. Vi a varias personas trapeando afuera. ¿Quién trapea afuera, amigos? Estaban recogiendo basura por todo este edificio. Estaban limpiando las puertas de vidrio. Estaban limpiando el baño. Estaban preparando el café. Eran las 6 de la mañana y la gente ya estaba sirviendo aquí en esta casa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué están aquí tan temprano? No reciben remuneración, son voluntarios. Están haciendo esto y aquí está el por qué. Porque están sometidos a la misión de esta casa. Porque están tan convencidos de que la misión de esta casa merece la pena el esfuerzo. Porque esta es una casa que llega a las personas perdidas. Esta es una casa destinada a los sectores marginados de nuestra comunidad. Esta es una casa donde cientos de personas son bautizadas cada año. Por eso es fácil para la gente venir a esta casa y servir. Así que la pregunta que debemos hacernos es, esposos, ¿a qué se está sometiendo su esposa? ¿Han establecido una misión clara? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde va este matrimonio? Recuerdo que al principio de nuestro matrimonio simplemente saqué la carta de la sumisión, todos. Simplemente lo hice. Saqué la carta de la sumisión. Fue una discusión financiera que tuve con mi esposa y realmente no discutimos mucho. Hemos discutido muy pocas veces. Realmente no suelo alzar mucho la voz y soy más bien un tipo alegre, despreocupado. De hecho, mi esposa a veces quiere que me enoje más. Ya sabes, esa es un poco mi personalidad. Y estábamos teniendo una conversación difícil sobre finanzas. Y eso simplemente no me gustaba. Siento que todos los días llega el camión de Amazon a nuestra casa. Y yo digo, ¿podemos ir más despacio? En Amazon, ya sabes, y ella dice, bueno, necesito estas cosas, quiero estas cosas. Y yo simplemente le dije, oye, tienes que ceder en este momento. Y mi querida esposa es originaria del lado sur de la ciudad de Chicago. Todos ustedes ya saben, o sea, ella es así. Ella, no voy a repetir exactamente lo que dijo en ese momento, pero todos, vamos, ya se lo imaginan. Pero ella, como que la actitud con la que llegué fue más bien una postura de tú me escuchas a mí en vez de lo que podría haber hecho. Podría haber llegado y dicho, oye amor, nos juntamos y establecimos un presupuesto. Eso nos va a ayudar a pagar deudas, a establecer un futuro para nuestros hijos, a ayudarnos a pagar su universidad, a invertir en nuestra jubilación y a dejar un legado financiero. Hombre, esa es la visión que establecimos. Este Amazon no nos está ayudando a llegar ahí. Pero lo que hice fue sacar la carta de la sumisión en vez de sacar la carta de la misión. Y muchas veces lo que vemos es que los esposos sacan la carta de la sumisión, no la carta de la misión. Y si sacas la carta de la sumisión antes de sacar la carta de la misión, automáticamente los vas a cerrar. Así que, como él dice, esposas, necesitamos someternos a la misión que se ha establecido. Y luego dice, esposos, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ese es un estándar tan alto que Dios nos deja a nosotros, los esposos, que debemos amar de manera sacrificial, que debemos amar de manera constante y consistente. Debemos cubrir a nuestras esposas, debemos proteger a nuestras esposas. Ese es el llamado que Dios tiene para cada esposo. Debemos amar, cubrir y proteger a nuestras esposas, así como Cristo ama y protege a la iglesia. Y sé que en mi caso, eso no siempre ha sido así. Ha habido momentos en los que no he cubierto a mi esposa como debería haberlo hecho. No la he defendido frente a mi familia como debería haberlo hecho. No la he amado de manera sacrificial como debería, incluso cuando a veces ella no podía corresponderme. Hay momentos y ocasiones en los que, así como Jesús nos ama, incluso cuando no hay una respuesta de nuestra parte. Y sé que en mi caso no estoy hablando por todos los esposos aquí. Hoy, cuando mi esposa no me da el cariño que quiero, es como si fuera mi pana. No es mi esposa. Vamos, alguien que me entienda. Como, oye, ¿todo bien, hermano? Como ella quiere darme un gran abrazo. Como, oh, anoche no querías tocarme, pero ahora sí quieres tocarme. Y hay momentos en los que, como esposos, debemos amar a nuestras esposas sin importar lo que ellas nos den.
Y eso es una vara muy alta. Debemos proteger a nuestras esposas. Hubo una ocasión en particular hace algunos años en la que mi esposa quería que barnizara la terraza de nuestro patio trasero. Pedí presupuesto a un par de personas y el precio era tan alto que dije, esto lo puedo hacer yo mismo. Y si no me conoces, soy la persona menos hábil con las manos que puedas imaginar, ¿verdad? La única herramienta eléctrica que sé usar es la aspiradora. Vamos, alguien que me entienda. No soy nada hábil para las reparaciones. Así que dije, ¿esto es pintar? Eso es realmente lo que es barnizar. Así que abrí el garaje, saqué todas las herramientas del garaje en un caluroso día de verano en Virginia. Y solo recuerdo ese tipo de patio trasero. Y tuve el garaje abierto todo el día, yendo de un lado a otro, pintando, sacando más herramientas, yendo a Home Depot a comprar más cosas. Y al final quedó hecho. Lo hice. Cometí algunos errores, pero lo hice. Y cuando estaba guardando todo de nuevo en mi garaje, escuché algo y sonaba como una serpiente. Me di la vuelta y vi una enorme serpiente negra. Y tuve mucho miedo y en ese momento tenía que tomar una decisión. ¿Voy a ser un hombre y encargarme yo mismo de esta situación? ¿O me voy a acobardar y llamar a mi esposa para que me ayude? Vamos, alguien. Y elegí la segunda opción, todos. Amor, hay una serpiente en el garaje. Es una anaconda. ¿Has visto la película? Está a punto de matarnos a todos. Y solo recuerdo correr hacia un lado de la casa. Mis hijas se están riendo de mí. Están sacando sus teléfonos. Están grabando mis payasadas. Y fui a llamar a mi esposa. Mi esposa dijo, ¿qué quieres que haga? Yo digo, no sé, cariño. Ve y mátalo. No lo voy a tocar. Recuerdo que tenía un vecino que era de Sudáfrica. Se crió en África. Yo pienso, este hermano creció rodeado de leones, tigres y osos. Fui a su casa. Se acerca sin zapatos. Y apartó las cosas porque la serpiente había llegado a la esquina. Apartó las cosas, agarró la serpiente, la metió en un contenedor y la llevó a un bosque cercano para soltarla. Y esa historia es graciosa, pero así es como muchos de nosotros, los esposos, tratamos los ataques del enemigo en nuestros matrimonios. Dejamos la batalla en manos de nuestras esposas en vez de reconocer que Dios nos ha puesto a nosotros como los guerreros para luchar contra el enemigo por nuestro matrimonio y por nuestra pareja. Y aquí está la razón por la que muchos de nosotros empezamos a pelear con nuestra pareja porque pensamos que ellos son las serpientes en vez de pelear contra las serpientes mismas. ¿Puedo escuchar un amén a alguien? Y mi llamado y el llamado de Pablo como esposo es que debemos amar a nuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia, ese es nuestro trabajo. De hecho, si miras Juan 15 en la versión King James, dice que Cristo es la vid, pero Dios es el labrador. Porque la palabra esposo en esa cultura en particular significaba ser cultivador. Significaba ser el que labra la tierra. Significaba ser aquello que hace que el fruto crezca. Y como esposos estamos llamados a ser cultivadores de los sueños de nuestras esposas. Estamos llamados a ser cultivadores del llamado que Dios tiene para sus vidas. De hecho, su llamado debería ser tu responsabilidad, que ellas caminen en él. Sus dones deberían ser tu responsabilidad, que ellas los vivan, porque nosotros somos los cultivadores. Somos el labrador del que habla Juan 15. Y así, cuando decimos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ves el hermoso cuadro que Pablo está presentando. Las esposas se están sometiendo a la misión. Los esposos están amando a las esposas. Ese es un hermoso cuadro que vemos a lo largo de las Escrituras. Pero esto es lo que sé. Algunos de ustedes pueden sentir que están descalificados para vivir eso, tal vez como esposa, tal vez como esposo o incluso como soltero. Aquí hoy sientes que simplemente estás tan descalificado para vivir eso. Aquí hay buenas noticias, que a través del poder de Cristo todos podemos vivir los roles dados por Dios que Él ha establecido para su pueblo. ¿Puedo escuchar un amén a alguien? Mi tercer punto es simplemente este: lo que no entregues algún día saboteará tu unidad.
Me gusta lo que dicen los versículos 28 al 30, que hablan de que debemos cuidar nuestras relaciones como si estuviéramos cuidándonos a nosotros mismos. Porque si la lógica de Pablo es simple, nadie dañará su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué dañarías a tu cónyuge si son un solo cuerpo? Y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque los dos llegarán a ser uno solo. Los dos son uno, ya no son dos. Y así como lo expone Pablo, todos debemos dejar a nuestras madres y padres y unirnos a nuestros cónyuges, porque somos una sola persona, son una sola unidad. Ya no son dos individuos diferentes luchando solos contra la vida, sino que ahora son una sola persona luchando juntos la batalla de la vida, luchando juntos contra el diablo, persiguiendo su propósito juntos. Y solo quiero animar a cada matrimonio aquí, recuérdense que son uno solo. Tienen una sola visión, un solo llamado, una sola misión para cumplir lo que Dios tiene para su matrimonio. Saben, estaba pensando en esta frase. No está en sus apuntes, no está en la pantalla, pero quiero que lo escriban. Esto es muy importante y esto ha mantenido mi matrimonio fuerte y fresco hasta el día de hoy. Y es simplemente esto. Si no sabes por qué Dios los unió, nunca sabrás por qué Satanás quiere separarlos. Nunca lo sabrás. Es decir, si no tienes una visión para tu matrimonio, ¿qué estamos logrando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué montaña estamos escalando juntos? Y sé que mi esposa y yo hemos pasado por momentos oscuros y difíciles, por tiempos financieros complicados, por fallas de comunicación que tuvimos en nuestra relación. Pasamos por momentos difíciles debido a la vida, a diagnósticos y a todo tipo de cosas que suceden en esta vida. Pero siempre nos mantuvimos centrados en el por qué Dios nos unió. Y si no sabes el por qué, entonces no tendrás idea de por qué el enemigo está atacando tu vida. Yo sé exactamente por qué el enemigo no quiere que mi esposa y yo estemos juntos. Porque él sabe que cuando estamos juntos algo poderoso va a suceder. Vamos a romper maldiciones generacionales como nunca antes. Que todas las personas que pensaron que nuestra familia no lo lograría, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Vamos a dejar un legado para nuestros hijos más allá de nuestra existencia aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Vamos a impactar el reino de Dios juntos como nunca antes. Vamos a alcanzar a personas perdidas como nunca antes lo hemos hecho. Vamos a dar y sembrar en la casa de Dios como nunca antes. Y ahora sé por qué el enemigo quiere que estemos distantes. Ahora sé por qué el enemigo quiere que estemos enojados el uno con el otro. El enemigo quiere que estemos enojados el uno con el otro porque sabe que cuando estamos juntos somos poderosos, como la Torre de Babel. La Torre de Babel eran personas. Ellos estaban en una sola misión, estaban en un mismo acuerdo. De hecho, Dios dijo que eran tan poderosos que tenía que traer desunión entre ellos, porque Dios sabía el poder del acuerdo que sucede. Y lo que Pablo está haciendo en los versículos 28 y 31 es recordarnos que tenemos una sola misión, un solo llamado y una sola visión. Y cuando estableces esa visión sobre tu matrimonio, sucede algo especial. Y para todos los que están solteros aquí hoy, antes de casarse, establezcan esa misión. ¿Por qué Dios nos está uniendo? ¿Qué estamos logrando juntos para el reino de Dios? ¿Puedo escuchar un amén? Iglesia radiante. Estaba pensando en muchos de nosotros hoy. Tenemos dos perspectivas diferentes, dos hábitos diferentes y dos maneras distintas de manejar los conflictos. Y tenemos dos formas diferentes de comunicarnos. Y siempre, por cierto, hay motivos para el divorcio, especialmente en nuestra cultura. De hecho, si has estado casado por una semana o más, hay algunos motivos para el divorcio. Pero también hay más motivos para estar juntos. Y eso es por el pacto que hiciste con Dios y la misión y visión que Dios tiene para tu familia. El último punto que quiero compartir hoy es simplemente esto, que me encanta y nos lo recuerda. Jesús no solo arregla tus matrimonios, Él realmente transforma tu corazón. Mira, Jesús no quiere solo arreglar tu matrimonio o hacerte más fuerte o hacerte mejor. Lo que realmente busca es transformar tu corazón. De hecho, me gusta lo que dice un autor, no nos casamos para ser felices, sino para ser santos. El matrimonio se usa, gracias, para que el Señor haga una obra en nuestros corazones. Y aquí está,
porque sé que muchos de nosotros, en todos los campos, incluso en línea, tenemos algunas heridas de la infancia internas con las que estamos lidiando. Y por eso es muy difícil que Dios arregle tu matrimonio antes de que realmente arregle tu basura, tu vida, tu dolor, las heridas en tu corazón que aún no han sido sanadas por Dios. Y lo que Él quiere hacer es sanar tu corazón y sanar tu matrimonio. Él dice esto en el versículo 32. Esto es un misterio profundo, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Lo que Él está diciendo es que el misterio del matrimonio es que Cristo es quien está trayendo la sanidad a nuestros corazones. Cristo es quien está marcando la diferencia en nuestras vidas. Les comparto esto a todos ustedes. Estaba en una sesión de consejería. Gracias. Hace unas semanas mi consejero ha estado tratando mis problemas de identidad y tengo un montón de problemas relacionados con la paternidad. No conocí a mi papá hasta que estaba en 9º grado, así que él y yo no teníamos una relación. La única vez que me dio algo fue que me dejó la factura de su funeral y tuve que pagarla yo. Y recuerdo que siempre he tenido todo tipo de problemas y hasta el día de hoy sigo teniendo todo tipo de problemas. Y muchos de los problemas en mi matrimonio se pueden rastrear hasta los problemas de identidad que tuve por no tener una relación con mi padre. Mi consejero me hizo esta pregunta el otro día. Él dice, oye Travis, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál fue el momento más importante de la vida de Jesús? Y dije, la cruz. Esto fue casi en la época de Pascua. Dije, ¿la cruz o la resurrección? Y él dijo, no, dame otra respuesta. Dije, tal vez el jardín de Getsemaní donde él estaba. Él dijo, no, dame otra respuesta. Dije, tal vez algunos de los milagros, tal vez cuando estableció quién era él. Entonces él dijo, no. Él dice, probablemente uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús es su bautismo, cuando fue bautizado. La Biblia dice que el Padre abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Fue el momento en que Cristo recibió su identidad de su Padre y no de sus obras. Mira, la razón por la que respondí la cruz es porque yo recibo mi identidad por lo que hago. Jesús experimenta su identidad por quién es y por quién lo reclama. Y así fue como una obra que Dios estaba haciendo en mi corazón en esa sesión de consejería. Y Él dijo, algunos de tus mayores problemas matrimoniales, Travis, puedo rastrearlos hasta tus problemas de identidad. Y por cierto, eso es exactamente lo que Él hace con todos nosotros hoy en día. Él puede rastrear todo el conflicto, los problemas de comunicación, los problemas financieros, los problemas de la vida, los problemas familiares externos, los problemas con los hijos. Él puede rastrear todo eso hasta que hay algo en ti que no has sido convencido de que eres un hijo o hija de Dios. Pablo dice, ahora este es el misterio. Este es el misterio que tenemos que resolver. Porque si tu corazón está roto, entonces nada se arreglará. Así que tienes que pedirle al Espíritu Santo hoy, Señor, haz una obra en mí. Sana mi alma para que pueda sanar mi matrimonio. Puedes sanar mi relación o puedes prepararme para mi futuro matrimonio. Estaba pensando en esto, tuve una visión, una imagen de muchas personas aquí hoy y de muchas relaciones y matrimonios. Y la imagen que tuve fue la de una persona justo aquí, y llamemos a esta persona el esposo. Luego tuve otra imagen de una persona aquí, y esta era simplemente la imagen de una esposa. Y sabes, empezaron juntos, cerca, unidos. Y así es como comienzan muchos matrimonios en Estados Unidos, por cierto, diciendo, sí, acepto, hasta que ocurre el distanciamiento y dicen, ya no acepto. Y es interesante notar que es como estas sillas que están como deambulando. Y así es como son muchos de nuestros matrimonios. Lo que sucede es que la razón por la que hay una brecha y un distanciamiento es porque tú y yo hemos permitido que cosas se interpongan en medio de nuestros matrimonios. Cosas como el dolor, cosas como traumas de la infancia, cosas como, ya sabes, problemas financieros. Y como resultado, cuando permites que el orgullo se meta en medio de tu matrimonio, ocurre el distanciamiento. Cuando permites que los hijos estén en el centro de tu matrimonio, ocurre el distanciamiento.
Cuando permites que los problemas sean el centro de tu matrimonio, ocurre el distanciamiento. Y así, ahora tenemos a un esposo y a una esposa que viven en la misma casa, pero muy distanciados. Durmiendo en la misma cama, pero tan alejados. Sin visión. No vamos a ninguna montaña. No hay nada por lo que estés luchando. Y lo que Dios te diría hoy y nos diría a todos y nos animaría hoy es que debemos asegurarnos de que lo que ponemos en el centro no sea nuestro orgullo, no es nuestra pasión, no son nuestros hijos, no somos nosotros mismos, sino que lo que realmente necesitamos poner en el centro es a Jesucristo en el centro de nuestro matrimonio. Esto es lo que sucede. Hay algo especial cuando Cristo está en el centro. Porque cuando te acercas a Cristo, en realidad te acercas el uno al otro. Y algunos de ustedes han estado tratando de solucionar el problema por sí mismos. Y el mejor solucionador de problemas es que vayas tras Cristo. Quizás tienes un cónyuge que no conoce a Dios, acércate a Dios. Quizás tienes heridas en tu matrimonio, acércate a Dios. Quizás ahora mismo estás soltero, acércate a Dios. Y cuando te acercas a Dios, te acercas el uno al otro y la brecha en tu matrimonio comienza a resolverse. ¿Puedo escuchar un amén? Y esto es lo que creo, Iglesia Radiante. Creo esto, que tu matrimonio prosperará. Caminarás en el poder de Dios. Tu matrimonio edificará el reino de Dios. En cuanto a ti y tu matrimonio, Dios estará en el centro. Vamos, alguien. Servirán a Dios juntos. Asistirán a la iglesia juntos. Orarán juntos, se perdonarán el uno al otro, lucharán el uno por el otro, serán quienes Dios los ha llamado a ser hoy. ¿Puedo escuchar un amén a alguien en la iglesia Radiant? ¿Pueden ponerse todos de pie conmigo? Y tal vez hoy estés aquí y quizás haya algo de quebranto en tu matrimonio. Oro por sanidad en el nombre de Jesús. Hay algo de distancia en tu matrimonio. Oro por sanidad en el nombre de Jesús. Tal vez hoy estés aquí soltero y anhelas tener a alguien. Oro para que Dios provea para ti en el nombre de Jesús. Quizás estés pasando por una temporada de soledad. Oro por eso en el nombre de Jesús. Quizás el diagnóstico ha causado distancias, alejamiento o problemas. Oro por sanidad en el nombre de Jesús. Sabes, hay algo especial en simplemente seguir a Dios, y esto es lo que significa seguir a Dios. Cuando sigues a Dios, tu vida cambia por completo. Y si estás aquí hoy, quiero darte la oportunidad de decirle sí a Jesús, porque cuando te acercas a Jesús, los problemas de relación se resuelven. La soledad se soluciona. De hecho, sé que hay personas aquí en este lugar, hoy, en todos los campus, incluso en línea, que necesitan decirle sí a Dios por primera vez. O algunos que necesitan decirle sí a Dios por primera vez en mucho tiempo. El evangelio es sencillo. La Biblia dice esto, que aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que tú y yo podamos recibir la justicia de Dios. Lo que significa esto, que el Padre tuvo que tratar al Hijo como Él era. Tú y yo, para que Él pueda tratarnos como a ti y a mí. Somos los muy hijos y las hijas de Dios. Y hoy quiero darte la oportunidad de decirle sí a Jesús, de decirle sí a la sanidad y decirle sí a Él. Quizás tienes que rededicar tu vida. ¿Podrían todos cerrar los ojos e inclinar la cabeza en este momento? Si estás aquí hoy y dices, ¿sabes qué, pastor? Ese soy yo. Tengo que buscar mi relación con Dios. Tengo que decirle que sí. Tengo que darle un sí rotundo. Tengo que rededicar mi vida. Tengo que convertirlo en el centro de mi vida antes de poder abordar cualquier problema en nuestra relación. Así eres hoy, diciéndole sí a Jesús. ¿Le harías saber a Dios lo que estás haciendo? ¿Te atreverías a pasar la mano por toda esta habitación? Justo ahora veo esa mano. Veo manos alzadas por doquier. ¡Vamos! Decídete hoy mismo. Manos arriba. En esta sala todos están decidiendo. Veo esa mano al fondo. Padre, gracias por lo que haces. Veo esa mano. Veo esa mano. Señor, gracias Dios por lo que estás haciendo en la vida de las personas que dicen que quieren hacerte el centro de sus vidas. Pido una bendición para ellos. Te ruego, Dios, que obres tu mayor obra en sus almas cuando te digan sí y digan sí al discipulado. ¿Me dirían todos esta oración? Dile, querido Jesús, te ponemos en el centro donde perteneces en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Señor, nos sometemos a ti en el nombre de Jesús.
Amén. Vamos, echemos una mano a Dios. Aplausos de alabanza.